Muy buenas tardes, mi nombre es Simón Tovar y les voy a exponer tres ejemplos cotidianos en el cual se ven las leyes de los gases aplicadas, la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Para entender estas tres tenemos que tener en cuenta otras tres variables que son fundamentales y que no pueden faltar, en las cuales son la temperatura, la presión y el volumen, conocidas dentro de las ecuaciones como T, P y V. Entonces, siempre en algunas ecuaciones va a permanecer una constante permanente, o sea, va a permanecer la temperatura o la presión y el volumen constante. En el caso de Boyle, la temperatura va a ser constante. En el caso de Charles, la presión va a ser constante. Y en el caso de Gay-Lussac, el volumen va a ser constante. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar un ejemplo en la vida cotidiana sobre la ley de Gay-Lussac. Entonces, pues por acá vamos a ver lo que es una olla a presión. Entonces tenemos que una olla a presión o olla express con agua cuya temperatura de ebullición es de alrededor de 100 grados, la cerramos herméticamente, que cerrar herméticamente es poner la tapa, y con este caucho que vemos acá es que permite que este se cierre herméticamente y que guarde el calor. Eso es lo que significa herméticamente. Entonces la cerramos. Entonces al cerrarla vemos que ya está totalmente, o pues sí, cerrada herméticamente. Y después de esto, de cerrarla herméticamente, la ponemos al fuego. Entonces al ponerla al fuego a cierta temperatura, como lo vimos anteriormente, después de pues, un alto calentamiento y de ponerle agua a los frijoles, al llegar a los 100 grados Celsius, llega al estado de ebullición. Es aquella temperatura en la cual la materia cambia de estado líquido a estado gaseoso, como ya lo sabemos. En este momento entra el efecto de la ley de Gay-Lussac. Las moléculas de gas se mueven muy rápidamente chocando con otras. Esos movimientos hacen que también choquen contra las paredes de la olla, lo que origina un incremento en la presión. Para reducir dicha presión, una válvula libera el vapor, la cual es esta válvula. Cuando esta llega al límite establecido, esta permite que el vapor escape y por ende reduce la presión y también la temperatura. Entonces, como vemos acá, el volumen, en lo que está dentro, siempre va a ser constante, pero la presión y la temperatura va a cambiar. Después, seguimos con lo que es la leche. Venimos acá, con lo que es acá la leche. Entonces, ¿qué pasa con la leche? Entonces, pues la leche viene aplicada a la ley de Charles. ¿Por qué viene aplicada a la ley de Charles? Porque primero comienza por pensar cuándo va a servir la leche. Está sirviendo la leche, entonces vas a subir la temperatura, ¿cierto? En este caso la temperatura se incrementa y por lo tanto su volumen va a subir. Entonces, ¿qué pasa cuando el volumen va a subir? O sea, lo que va a pasar, o pues a raíz de que la temperatura suba, su volumen va a crecer y va a ser de que tú siempre estés pendiente de la leche, pues porque posiblemente se va a regar. Esto es donde se ve aplica la ley de Charles. Y aquí vemos que está una presión constante, la presión no cambia. Un ejemplo más de lo que es la ley de Charles se puede ver en un globo aerostático. En esta situación, el gas se calienta y se expande cada vez más, razón por la que el volumen aumenta y el globo se eleva a una mayor temperatura. Después de tener esto, vamos a ver lo que es principalmente la aplicación en la vida diaria de la ley de Boyle, ¿sí? La aplicación en la vida diaria de la ley de Boyle. Entonces, ¿qué pasa con la ley de Boyle? En la ley de Boyle le podemos ver aplicado en nuestro mismo cuerpo, en nuestros pulmones, lo que vemos como pulmones, ya que estos trabajan con un volumen de aire y una presión determinada, los cuales pueden variar por la altitud donde estemos. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Con esta ley de Boyle la temperatura va a ser la misma, pero lo que va a ser el volumen del gas, del oxígeno que entra, y la presión va a cambiar, permitiéndonos que digamos a veces nos sofoquemos dependiendo del lugar donde estemos, porque nuestra ubicación geográfica cambia la presión, y más aquí en Colombia con todas las altitudes que tenemos. Entonces, según la altitud, pues va a ser que nuestros pulmones, pues de una u otra manera, sean aplicados a la ley de Boyle. Entonces, con esto ya tuvimos los tres ejemplos de la vida diaria: la olla a presión, que es aplicada a la ley de Gay-Lussac; la leche hirviendo, que es aplicada a la ley de Charles, ya que la presión es constante, el volumen es constante; y por último a los pulmones, donde la temperatura es constante. Entonces, pues espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.